Disertarán en su transcurso la doctora María Celina Schiaffino, asesora jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unión de Información Financiera, y la licenciada Daniela Florencia Heredia, supervisora de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera. La ley y toda la regulación de la UIF responde a directrices internacionales, que son las que da el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que el licenciado Esbatella ya les habló recién. Este Grupo de Acción Financiera le pide a los países que tienen que tomar determinadas normas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estas normas hay que tomar todos los países, y sea que se trate de actividades financieras o de profesiones y actividades no financieras designadas. O sea, no solo los bancos, sino que por eso hay tanta cantidad de sujetos obligados que los tenemos enumerados en el artículo 20 de la ley 25246, cuya última modificación es la de la ley 26683. Entre estas medidas que hay que tomar son medidas de debida diligencia del cliente, que es la correcta identificación del cliente, quién es la persona que está realizando la operatoria. Y si el cliente actúa por medio de otra persona, tratar de ver cuál es la verdadera identidad de esa persona por la que está actuando. Por otro lado, también el GAFI exige tomar medidas de conservación de los registros, tanto de las operaciones que realizan los clientes como los datos también de los respectivos clientes. Conservarlo por un tiempo, que después vamos a ver en la resolución 21, que es la que les es aplicable a los escribanos, cuánto tiempo es. Por otro lado, también el GAFI dice que hay que hacer un sistema que se base, tener un enfoque basado en el riesgo. Eso significa que hay que tratar de verificar cuáles son los riesgos que hay en las actividades, qué riesgos hay de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y hay que tratar de asignar los recursos necesarios para mitigar estos riesgos. Por otra parte, también hay que tomar medidas especiales en lo que hace a las personas expuestas políticamente, que son las PEPs, que hay que tratar de ver de dónde proviene el origen de su riqueza, de dónde provienen los fondos con los que realizan las operaciones. Esto es en general, después vamos a ver cómo lo toma nuestra legislación. Y también solicitar la aprobación de la alta gerencia, por ejemplo, para tener relaciones, iniciar relaciones comerciales con estas personas o para continuar operando con las mismas. También los países deben disponer de la aplicación de sanciones, también lo dice el GAFI, eficaces y persuasivas, y que realmente tengan un ejemplo, que sirvan como ejemplo para todos aquellos que no quieren cumplir o que no cumplen con estas medidas preventivas. Todas estas medidas de conocimiento del cliente, todas las que les conté, están en nuestra legislación, en la legislación que hoy está vigente en el tema. Vamos a ver entonces cuáles son los artículos importantes de la ley en lo que hace a cumplimiento por parte de los sujetos obligados. En primer lugar, la UIF, para el que yo creo que hoy en día ya todos saben lo que es la UIF, pero bueno, es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y transmisión de información a los fines de prevenir el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo. ¿Qué hace la UIF? Bueno, es un organismo que funciona con autonomía y autarquía financiera. ¿Y cuáles son las facultades de la UIF? Todas estas las tienen en el artículo 14 de la ley, que antes les dije. ¿Qué hace? Puede solicitar informes
documentos, antecedentes y cualquier elemento a cualquier organismo, sea público o privado, y a cualquier persona física o jurídica, y a los requeridos deben brindar esa información. Por otro lado, la UIF recibe lo que se llaman reportes de operaciones sospechosas, que son las que realizan los sujetos obligados que están mencionados en el artículo 20 de la ley. En el inciso 2 están los escribanos públicos. Pero por otro lado también la UIF recibe lo que se llaman denuncias voluntarias, que nunca pueden ser anónimas, que son denuncias que puede hacer cualquier persona de las que no estén, de cualquiera que no esté en este listado del artículo 20. Después también, por ejemplo, la UIF emite directivas e instrucciones que deben cumplir todos los sujetos obligados. También dispone la implementación de sistemas de contralor interno para cada uno de estos sujetos obligados, y para establecer este sistema de contralor fija y establece los procedimientos de supervisión, que después vamos a hablar de estos procedimientos. Estas son, a grandes rasgos, las facultades que tiene la UIF. Por ejemplo, el sujeto obligado envía un reporte de operación sospechosa. ¿Qué hace la UIF? Lo analiza. Hoy en día los reportes que hacen los sujetos obligados se realizan online a través de la página, y eso es por las resoluciones que dictó la UIF número 50 y 51. Yo les voy dando todo lo que es la normativa, porque toda esta normativa la pueden consultar en la página. Todas estas resoluciones, que son todas aplicables. Recibe el reporte, se analiza, y esto es importante porque es continuación de lo que dijo el licenciado Esbatella. El reporte no es una denuncia, el reporte es una información, esa información se analiza, y conforme lo que dispone el artículo 19 de la ley, solamente cuando se agote el análisis y si surgieran elementos de convicción suficientes para confirmar el carácter de sospechoso, el sujeto obligado lo calificó de sospechoso, viene a la UIF, se hace toda una investigación. Solo si con todo un proceso de investigación, por supuesto con muchos más elementos de los que dispone un sujeto obligado al momento de informar, solamente cuando esa sospecha se confirma, solo en esos casos se pone todos estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, y es el Ministerio Público Fiscal el que decide si inicia o no la acción penal. Esto para que vean que es todo un proceso que hay. No es que remiten un reporte o llega una denuncia voluntaria, no. Se hace, incluso el Ministerio Público también hace otra investigación. Antes puede hacer una investigación previa antes de decidir si iniciar o no la acción penal. Por otro lado, ¿qué hacen los sujetos obligados en este esquema preventivo? Bueno, las obligaciones de los sujetos obligados están en el artículo 21 básicamente de la ley. Después también tenemos el artículo 20 bis y el 21 bis. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que recabar de sus clientes, llámese requirentes o aportantes, toda la documentación necesaria para verificar la identidad del cliente, el domicilio, la personería jurídica y todos los datos que sean necesarios para ver quién es el cliente. Por otro lado, tienen que informar cualquier hecho u operación sospechosa. ¿Qué son las operaciones sospechosas? Igual en la resolución 21 del 2011, que es la de escribanos públicos, se define concretamente allí también qué es una operación inusual y qué es una operación sospechosa. La operación sospechosa, ¿cuál es? Es aquella operación que se aparta de los usos y costumbres de la actividad de que se trate. Es una operación que no tiene justificación económica o jurídica, o que tiene una complejidad inusitada si la comparamos con lo que es usual para ese tipo de actividad en el mercado. Y
En estos casos, bueno, el sujeto obligado lo pone en conocimiento, debe informar. Es el 21, inciso B. Y una cosa muy importante también es que el sujeto obligado está obligado a mantener en secreto, en reserva, todas las actuaciones, o sea, abstenerse de revelar al cliente todas las actuaciones que esté cumpliendo en función de esta ley. Eso no significa que no le hace llenar la declaración de PEPS, que después vamos a ver, o todo lo que le tiene que pedir al cliente en función de las distintas resoluciones y de la ley, sino que cuando el escribano público, en este caso, decide hacer un reporte, eso es lo que se tiene que mantener en secreto, que después sigue siendo secreto, porque sobre los funcionarios y empleados de la UIF, y eso es el artículo 22 de la ley, pesa la obligación de guardar secreto de todas las informaciones que se reciben en la UIF y de todas las tareas de inteligencia que se realizan además. Y el mismo deber, y lo dice también el 22, pesa sobre todas las personas que brindan información a la UIF. O sea que es algo recíproco. Todos tenemos esa obligación. Luego de la ley hay un artículo muy importante también que es el 18, que establece que el cumplimiento de buena fe de la obligación de reportar operaciones sospechosas no genera ningún tipo de responsabilidad en los sujetos obligados, ni civil, ni penal, ni administrativa, ni de ninguna especie. Si voy muy rápido, ustedes díganme, yo más o menos les digo para seguir un orden. Otro artículo que es importante, que hace a este esquema preventivo, es el artículo 20 bis de la ley, porque allí se establece lo que es el deber de informar. El deber de informar comprende dos acciones. Una es poner en conocimiento de la UIF toda esa información que hayan recabado de sus clientes, como vimos antes, que recaban determinada información de sus clientes, ponerla en conocimiento de la UIF, y también es reportar operaciones sospechosas. Dos actividades para realizar. Y por otro lado también tienen el artículo 21 bis, que es el que establece cuáles son concretamente los datos que hay que pedir a todos los clientes. Entonces, más o menos en lo que hace a la ley, creo que son esos los artículos más importantes. La última reforma es la de la 26683. Ahora les voy a hablar un poco de las distintas resoluciones que dictó la UIF para ver cuáles tienen que aplicar los escribanos públicos. La primera resolución es la 21 del 2011. ¿Qué contiene esta resolución? Contiene quién es el sujeto obligado, el escribano público, cuáles son todas las políticas y procedimientos que deben tomar para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuáles son los procedimientos que deben cumplir, qué tienen que verificar, cuáles son los procedimientos que tienen que implementar en las escribanías, cuál es el plazo por el que deben conservar la documentación atinente a las operaciones. También esta resolución les habla de que deben cumplir con un reporte sistemático. Pero este reporte sistemático está regulado en la resolución 70 que dictó la UIF. Entonces, del año 2011. Allí se establece, nosotros vimos que por un lado tenemos lo que es el reporte de operación sospechosa, que es cuando se sospecha que los fondos provienen de una actividad ilícita, que son esos casos que yo le dije. Y en la resolución 21 tienen
distintos supuestos que son enunciativos que vendrían a ser indicios de operaciones que podrían dar lugar a un reporte de operación sospechosa. Ese listado no puede ser cerrado porque las tipologías se van renovando constantemente a medida que avanza la tecnología. Entonces, pero sí sirven como para tener en cuenta, porque a lo mejor 2 o 3 de esos elementos allí descriptos, más algunos datos con los que ustedes cuentan, ahí daría para hacer un reporte de operación sospechosa. Por otro lado, tenemos un reporte sistemático que hay que hacer mensualmente, que ese está delimitado en la resolución 70 del 2011, que dice específicamente, ese sí que es un listado cerrado, específicamente qué casos hay que reportar, que son la constitución de fideicomisos, las operaciones en efectivo superiores a 350.000 pesos, la constitución de sociedades anónimas, también de SRL y las cesiones societarias, las operaciones que se efectúen en compraventas en zonas de fronteras y también las compraventas que sean superiores a 500.000 pesos. Esos son todos los casos que tienen en la resolución 70. En este caso, disculpe, sería compraventa de inmuebles. Sí, sí. Compraventa de inmuebles. Porque en el caso, digamos, de los 350 es para inmuebles o... Esas son cualquier operación, pero que sea en efectivo. En esos casos se remite mensualmente, también online. Siempre se aplica resolución 50 y 51. La inscripción y todos los reportes hoy en día se hacen online, porque hay otros que hay que hacer también, además de estos. Cómo está contemplada la regulación, la ley y la regulación es para cualquier tipo de operación. Después también vamos a hablar de la nueva resolución 3 del 2014, que también hay que pedir el cumplimiento de determinados requisitos a otros sujetos obligados. Incluso en algunas jurisdicciones ya dentro del mismo cuerpo de la escritura ya ponen incorporado lo que es la declaración de PEPS, que Claro. ahora vamos a hablar. Sí, sí, sí. Está perfecto eso. Digamos, la instrumentación no se la puede exigir la UIF. Ah, Lo bueno. que le exige es que después, cuando le pero- pidan los papeles, en algún lado conste la información que tenían que recabar del cliente. La licenciada ahora en un ratito les va a hablar de las supervisiones y le va a decir de los casos que encuentran en las inspecciones que realizan y cómo les convendría en todo caso, si ustedes quieren, tener más a la vista la documentación para que sea más fácil para ustedes y para nosotros cuando vamos a hacer las inspecciones. Que sea no juntar papeles por juntar papeles, porque si bien se establece que tiene que haber un legajo de cliente, no se establece que eso tiene que ser una carpeta aparte. Legajo de cliente significa, tienen que tener la documentación atinente a ese cliente y a la operatoria que realizó. Tienen que tener, por ejemplo, dice la resolución, un registro que lo pueden hacer manual, del análisis que hicieron de determinadas operatorias y las calificaron de sospechosas. La anotación y el registro es, cada uno lo instrumenta como quiere y como puede. No es que se va a exigir implementación de una manera específica, porque no lo dice la norma. Sobre qué es lo que yo tengo que guardar de información del cliente en los actos protocolares. Eso se los va a dar la licenciada cuando les hable de la supervisión, pero lo que tiene que guardar es estrictamente lo que dice la resolución 21. Los datos de identificación, los datos del Pero no puedo domicilio. dejarlos en la misma escritura si ya están No, puestos. no, está en la escritura, pero no es que lo tiene que guardar aparte. No. Discúlpeme, pero la UIF no viene haciendo no viene exigiendo de esa manera. Viene exigiendo un legajo aparte o un archivo de Excel aparte
la tenga guardada en una carpeta o en un archivo, la UIF no le puede decir nada porque usted tiene la documentación del cliente. Pero La si la licenciada se lo va a explicar. En concreto en supervisiones. Otra Caso, si eso, lo que ustedes consta, a ver, si la información que consta en la escritura, ahí, en ese momento, coincide con la que pide la resolución 21 en cuanto a datos de personas físicas, que yo creo que coincide. De personas jurídicas es igual. Digamos, por eso ya lo sé, pero digo, coincide. ¿Qué sería extra? La firma de la... Es el correo de mail, perfecto. Pero ¿qué sería extra? Sí. Que cuando ustedes tienen, que ahora les iba a hablar de esa, la resolución 49 también les es aplicable. Yo les quiero hablar un poquito de todas para que vean cómo se arma el cumplimiento, básicamente. Antes los escribanos tenían obligación de pedir una declaración jurada sobre licitud de los fondos con determinados montos. Eso se suprimió, ya no consta más. Lo único que hay que hacer es pedir la documentación respaldatoria cuando se trate de operaciones que superan 1 millón de pesos. Ya no hay declaraciones juradas sobre licitud de fondos. Documentación respaldatoria si superan 1 millón. ¿Y qué documentación respaldatoria? Concretamente la que dice la resolución 21. Certificación bancaria donde conste el origen de los fondos, certificación de un contador público, cualquier instrumento que acredite la venta de bienes. Digo, eso también es importante tenerlo en cuenta porque es un requisito menos. La de terrorismo sí, hay que cotejar las listas. Si las personas que están interviniendo, hay que ver si la persona que está haciendo la operatoria figura en las listas. Eso es para hacer a lo mejor un reporte de financiación del terrorismo, que es otro reporte. Si está en la lista, tienen que hacer este reporte. Y después ustedes saben que hay también una resolución que rige el procedimiento sumarial. Ustedes saben que la UIF inicia sumarios frente a incumplimientos por parte de los que tienen que informar y que no cumplen, o los que tienen que cumplir cualquiera de las otras obligaciones, tanto legales como normativas, y eso está regulado en el capítulo 4 de la ley, que se llama Régimen Penal Administrativo. Voy ahí porque también hay una resolución, se fue modificando la resolución donde se establece cuál es el procedimiento sumarial, cómo se lleva a cabo las distintas etapas. Antes era la resolución 10 del 2003, fue modificada y hoy tenemos la resolución 111, que esa rige lo que es el procedimiento sumarial. Del 2013. Del 2013. Allí se establece, ustedes saben que hay multas frente a los incumplimientos de las obligaciones y es cuando se hacen sumarios porque se detectó o a través de una supervisión, por ejemplo, que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones que tiene, o también a veces surge a raíz de investigaciones que realiza la UIF. Por ejemplo, alguien hizo un reporte de operación sospechosa, se empieza a investigar y a lo mejor en el marco de esa investigación puede surgir que otro que estaba participando también en la cadena de esta operatoria no reportó. Uno reporta y el otro no. Puede pasar. A lo mejor no reportó porque con los elementos con que contaba no tenía que reportar. Digamos, no implica que sí o sí haya tenido la obligación. Lo que sí es haber tenido la documentación respaldatoria.
porque si hay un sumario por eso, la defensa va a ser con esta documentación que yo tenía, yo pedí todo, y con estos elementos, a lo mejor en ese tramo de la operatoria no la califiqué de sospechosa, y a lo mejor después terminó originándose, o puede ser un error de calificación del que la reportó, digamos. Hay infinidad de casos así. Entonces, no todo da lugar a la aplicación de un procedimiento sumarial, donde se respeta el debido proceso adjetivo y todas las garantías. Digamos, esos son algunos casos, sí.